El peinado de textura rota está en la cima de la popularidad, aporta frescura, ligereza y líneas verticales, y en este video te mostraré cómo puedes hacerla tú misma. Para esto necesitaremos una plancha de pelo normal y el cabello limpio con protector térmico ya aplicado. El cabello debe estar 100% seco. La parte superior del cabello la sujetaré para que no estorbe y, como es mi costumbre, empezaré a trabajar por la zona occipital inferior. He dejado una sección de cabello bastante pequeña. Con la plancha voy rizando las capas inferiores del cabello hacia adentro. Al final obtuve un total de 3 rizos. La temperatura de mi plancha es de 170 grados Celsius. Considero que es la temperatura perfecta para el cabello fino. Intento mover la plancha muy lentamente para que el mechón se caliente de manera uniforme y así no se queme en ninguna de sus secciones. Ahora he separado la siguiente sección y aquí la peino con un movimiento en zigzag. Y en esta sección las puntas también las curvo hacia adentro. La plancha la deslizo lentamente. La zona occipital será mi base para el cabello superior. El cabello superior lo peinaré también en zigzag, pero las puntas las dejaré lisas. Me gusta cuando las puntas del cabello inferior están onduladas y el cabello superior se queda con las puntas lisas. Bien, ahora paso a la zona occipital y aquí también trabajo con una partición en zigzag, pero la punta la dejo recta y así, mechón a mechón, iré subiendo poco a poco. Como pueden observar, no hay nada de complejidad en esto. La estética moderna en los peinados para mujeres maduras ahora exige dinamismo, ligereza y algunas líneas verticales. Y así, este tipo de rizo desordenado funciona como un efecto lifting. Las puntas rectas estilizan el cuello y el óvalo del rostro, mientras que la textura en zigzag crea un volumen que parece haber sido ligeramente despeinado por el viento. Es la imagen de una mujer enérgica y muy segura de sí misma. Pero detrás de esta aparente ligereza hay una física y química rigurosas. Entonces, ¿qué ocurre dentro del cabello en el segundo exacto en que lo aprieto entre placas calientes? Dentro de nuestro cabello hay enlaces de hidrógeno. Ellos son los responsables de su forma temporal. En su estado normal mantienen el cabello liso o rizado si así lo ha determinado la naturaleza. Para cambiar esta forma necesitamos derretir estos enlaces, por decirlo suavemente. Cuando paso la plancha a 170 grados, las placas calientes ablandan los enlaces de hidrógeno. El cabello se vuelve maleable, como el vidrio caliente, por ejemplo. En ese momento hago un giro brusco con la herramienta, creando un zigzag. Reestructuro físicamente la arquitectura del mechón. ¿Por qué utilizo la plancha y no la tenacilla? La tenacilla da una curva redonda y suave. Es bonito, claro, pero con la plancha creo un borde duro, un pliegue anguloso. Y ahora presten atención a lo más crucial, la razón por la cual la punta permanece completamente recta. No aplicamos calor directamente a los últimos 3 a 5 centímetros de la sección rizada, sino que simplemente los deslizamos y estiramos en una dirección completamente recta. De esta manera, los enlaces de hidrógeno en las puntas se fijan en un estado liso y uniforme. Esto elimina por completo ese efecto de muñeca y le confiere ese toque moderno, ligeramente grunge, tan deseado. El cabello se enfría, los enlaces de hidrógeno se sellan en una nueva posición rota. Y listo, el peinado ya está hecho. Cuando muestro este peinado, a menudo veo en los comentarios: «Ay, si yo me despierto cada mañana con un nido así en la cabeza, ¿para qué necesito una plancha?». Bueno, seamos sinceros, con lo que ustedes se despiertan no son rizos rotos, es una cutícula arrugada y caótica. Cuando duermes te frotas la cabeza contra la almohada, las escamas del cabello se abren, se enganchan unas con otras, la humedad del pelo se va a la funda de la almohada y obtienes un encrespamiento opaco, sin brillo y con frizz. La diferencia entre acabo de levantarme de la cama y me hice una textura rota con la plancha es colosal. El despeinado de salón es un caos controlado. La plancha no solo da forma, sino que sella la cutícula. Las placas calientes alisan las escamas, haciendo que se adhieran firmemente entre sí. Como resultado, el cabello refleja la luz, no obtienes pelusa, sino una textura brillante, suave, densa, de una forma simplemente inusual. Pero aquí, precisamente en este punto, nos acercamos a una regla fundamental adicional. Este tipo de peinado no es, en absoluto, una varita mágica que por sí misma te hará lucir instantáneamente más joven y fresca. Su verdadero efecto de frescura solo se logra y se manifiesta en el tándem adecuado.
Y lo primero es el color. Si tienes el color de pelo deslavado y sin brillo, raíces canosas crecidas o un pigmento descolorido y sin definición, los rizos rotos te convertirán en una mujer descuidada que se olvidó de peinarse. Esa textura se ve verdaderamente lujosa y espectacular únicamente cuando el cabello está recién teñido sobre un relieve capilar muy bien definido, como por ejemplo en las técnicas de balayage o air touch, de cada sinuoso movimiento del mechón resalta el juego de tonos y el brillo del color. Lo segundo es la calidad del cabello. El cabello debe ser denso y brillante. No debe haber encrespamiento ni puntas abiertas. Si el cabello está fino y reseco, la plancha solo acentuará su debilidad. Es imprescindible usar protector térmico y productos de styling densificantes para que el mechón sea elástico. Y lo tercero, lo más importante, es el maquillaje. Una textura descuidada en el cabello, sumada a la ausencia total de maquillaje, un rostro cansado y, en definitiva, el aspecto de una ama de casa agotada. Para que las puntas desordenadas o el estilo despeinado transmitan energía y dinamismo, el rostro debe estar impecable. Un tono uniforme, corrector para disimular las ojeras, un rubor fresco y cejas bien definidas. Cuando tienes un rostro fresco y radiante y un peinado costoso, brillante pero a la vez atrevido y dinámico, es entonces cuando ocurre la magia. Te ves como un millón, moderna, enérgica e increíblemente elegante. No teman experimentar con texturas, eliminen los pliegues redondos, dejen las puntas rectas, cuiden la calidad del cabello y no olviden un maquillaje ligero. Este peinado apenas toma 10 o 15 minutos, pero cambia su autoimagen para todo el día. El cabello cobra vida, se mueve con ustedes. Ya terminé mi peinado, apenas quedan unas pocas mechas. Si tienes el cuero cabelludo graso, puedes finalizar con champú seco. Simplemente levantan los mechones de cabello y rocían el champú seco directamente allí. Esperan unos 5 segundos y luego con los dedos sacuden suavemente toda la masa de cabello. Así que prácticamente ya he terminado. Y chicas, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber visto este video. Suscríbanse al canal, tengo muchísimo contenido interesante y muy útil sobre cabello fino y maquillaje antiedad. Bueno, adiós por ahora, nos vemos.